7 días, y lo dicho, aquella pregunta, aquel interrogante del comienzo se cierra con una afirmación. Política y comercio pueden ir de la mano y así debe ser. Chao, hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro confesionario, que hoy tendrá un invitado que nos va a permitir hablar de economía, pero no la economía aburrida que referencia solamente en números y que desalienta a algunos y aburre a otros, sino de qué manera esa misma economía puede servir para solucionar las necesidades de las personas. Este es nuestro invitado de hoy. Lo presentamos. Juan Carlos Junio es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es referente del Partido Solidario en el Frente Nuevo Encuentro. Nació el 26 de abril de 1947. Hijo de Alfredo y de Mina. Está casado con una docente, Noemí, y es padre de 2 hijos, Mariano y Carolina. Se crió en el barrio de Colegiales. Actualmente vive en Parque Chas. Desde los 5 años y hasta la actualidad concurre al Club Deportivo y Social Colegiales. Fue directivo de esa institución barrial durante 20 años. Es hincha de Boca. Hola, Juan Carlos. De todas las cosas que dijimos en la presentación, la más importante es la última para usted. No, supongo que siempre el fútbol para todos es una enorme pasión, así que las pasiones siempre son muy importantes, pero allí están mis viejos, mi mujer, mis hijos, que creo que es lo más importante de todos. Después está mi barrio, mis amigos. En fin, todas son grandes cuestiones y con las que tengo
Bueno, un profundo amor, creo que como todos los seres humanos, ¿no? No aspiro a ser original en esta cuestión de los grandes valores de la vida, ¿no? Decíamos en la presentación que muchas veces cuando uno supone hablar de economía, del otro lado hay cierto rechazo, como si la economía fuese inexorablemente aburrida. Y yo digo que hay una economía de los números, que sí puede serlo, pero hay otra economía práctica que habla de cómo hacer para solucionar las necesidades de la gente, por lo menos de la gente que tiene esas necesidades insatisfechas. ¿Esto es un poco lo que significa el espíritu del movimiento cooperativo? Sí, el apotegma central del cooperativismo es la solidaridad. Y la solidaridad en el fondo es lo que usted dice, es que haya distribución de las riquezas, porque la economía es la producción de riquezas. El tema de la producción de riquezas es cómo se distribuye esa riqueza. Ese es un tema que no es un tema moderno, ni actual, ni de la Argentina, ni del gobierno de Cristina Kirchner. Es un problema de todos los tiempos. Cómo se distribuye, quién se la apropia. E históricamente hay núcleos minoritarios que se apropian de la mayor cantidad de riquezas, y así es que se van generando sistemas económicos que no son solidarios desde una visión humanista, ¿no es cierto? De forma tal que la idea del cooperativismo filosófica es propender a que los sistemas económicos estén más basados en principios solidarios, donde no haya sistemas de enormes acumulación de riqueza y enormes sectores olvidados de la mano de Dios, con enormes problemas de pobreza, de ignorancia, de analfabetismo, de violencia, en fin, sociedades segmentadas. Y en el fondo es porque se ha impuesto una idea no solidaria, individualista, egoísta, ¿no es cierto? El otro día leía un comentario acerca de esto que decía que no era justo que aquel que gana el doble pague el doble, ¿no? Y yo pensaba, ¿de qué manera modificamos la distribución de la riqueza? Necesariamente tenemos que sacar de donde hay más para poner donde hay menos. Ahora, si de pronto me dicen, no es justo que el que gana el doble pague el doble de impuestos, por ejemplo, porque se desalienta el progreso de esa manera, terminé de leer la nota y dije, entonces la economía es la antítesis de la solidaridad. Claro. Yo no sé si es automático o aritmético que debe pagar el doble. Sin embargo, de lo que estoy convencido, porque si no, efectivamente no tiene solución, y yo creo que sí la tiene, los que más tienen que pagar más que los que menos tienen. Porque, paradójicamente, los que menos tienen son los que la producen, ¿no es cierto? Porque los que están en el torno, los que están en el telar, los que llevan, los gastronómicos que llevan la bandeja, los que barren la calle, o sea, el sector del trabajo, incluyendo a profesionales, a periodistas, a ingenieros, a profesores, a docentes, todo ese es el sector productivo, a pymes, a pequeñas y medianas empresas, todos esos es el sector productivo y es el que menos se lleva de la riqueza. En cambio, los sectores del capital, que por eso son poderosos, porque han acumulado grandes fortunas, grandes cifras de capital, son los que, por tener el capital, por eso la sociedad es capitalista, luego se llevan la renta, que es la tajada más grande, y ya no quieren repartirla. Por eso se transforma luego en un sistema político, en un problema político, que es que el sistema democrático propenda permanentemente a que ese gran desequilibrio, esa gran polarización de la riqueza, cambie en un sentido más distributivo, más progresivo, que eso puede ser desde visiones muy radicalizadas a los efectos de que ese cambio se genere con un concepto radicalizado, o más progresivo o más evolutivo. Pero en cualquier variante tiene que haber desde la política una búsqueda de que la economía, volviendo al principio de su inquietud, la economía sea una herramienta para la solidaridad, para el equilibrio social, porque si no luego no hay educación, no hay salud, porque
queda también siempre concentrado y polarizado. Además, a la hora de pensar cuánto van a pagar los que están arriba y cuánto van a pagar los que están abajo, hay otro elemento clave que es la presión, el piso que desde abajo sufren los que están en el escalón inferior, porque el porcentaje que emplean para pagar gastos básicos, comida, alimento, transporte, es mucho mayor del que los que están en la punta de la pirámide, que gastan un pequeño porcentaje de sus ingresos en esas necesidades básicas. Mire, un ejemplo paradigmático aquí en medio mundo es el IVA. El hombre más humilde compra 1 kilo de papas o 1 kilo de pan y paga el 21%. Y un multimillonario compra 1 kilo de pan y también paga el 21%, porque es un impuesto al consumo. Lo que nosotros venimos insistiendo desde el punto de vista filosófico de la cuestión impositiva es que ese sistema filosófico debe ser alterado y no debe haber tantos impuestos al consumo que se iguala al poderoso con el humilde, ¿no es cierto? Y tiene que haber impuestos a la riqueza y a las grandes ganancias. Y eso es más justo y eso es posible. Porque quien tiene enormes riquezas, colocarle un impuesto a sus enormes riquezas, no estamos hablando de sacarle las riquezas, gravarle las riquezas. No estamos sacando de sacarle la ganancia, gravarle más la ganancia. Eso es claramente una visión de justicia social y sin embargo no se logra. Habría que preguntarse por qué. Y es porque hay una defensa cerrada de los intereses económicos y una pérdida de una visión de solidaridad social, ¿no? Tal vez una cuestión cultural también. Otra de las cosas que leí hace poco es que cuando Jorge Luis Borges llegó a Ginebra, siendo muy joven, calculo que deba ser de estos 80 años, notó que había una comisaría con un comisario y 5 policías para una ciudad como Ginebra que tenía 150.000 habitantes. Entonces preguntó cómo podía ser esto, cuando aquí la cosa era totalmente diferente. Y le dijeron, ¿sabe lo que pasa? En esta ciudad son todos de clase media. No hay grandes terratenientes y humildes que no tienen nada. Entonces, la inseguridad no es un problema. Así como tampoco lo es en el África, ¿no? Con una pobreza superior a la de los otros 4 continentes, no hay un rubro seguridad al tope de las encuestas, porque precisamente todos tienen poco. La idea parece ser no la pobreza o la riqueza, sino precisamente la diferencia, ¿no? Entre unos y otros, que es lo que genera, cuando esa diferencia se amplía, este tipo de situaciones. Entonces, la pregunta sería, en estos tiempos en los que el coeficiente de Gini ha bajado y la diferencia se menguó un poquito, ¿la reforma impositiva es la gran deuda de la última década? Por lo menos es una de las grandes deudas. Efectivamente, tanto la Argentina como América Latina, que por supuesto es distinto Bolivia que la Argentina y bueno, y Venezuela que Haití, ¿no? Pero en la última década, a partir de las rupturas políticas y económicas que se han generado, estamos todos en un proceso, prácticamente todos los países en un proceso de crecimiento y de una gradual mejora en la distribución de la riqueza. De cualquier manera, bueno, la Argentina es uno de los que más ha crecido y de los que más ha distribuido, además de Brasil. Sin embargo, las deudas todavía son fenomenales porque creo que el neoliberalismo, esto de los 80 y los 90, fue un huracán de clase 5 que ha generado una situación social muy grave, entre ellos grandes núcleos de pobreza que inclusive tenemos en la Argentina, que no se justifica porque la Argentina no es Haití. Este es un país con enormes recursos naturales, humanos, de todo tipo, y se justifica mucho menos, tampoco se justifica en Haití. Un país que alimenta a muchísimos otros y que tiene hambre dentro de su propia frontera. Así es, pero entonces tomando su pregunta, su inquietud, el tema impositivo es uno de los grandes temas para distribuir riqueza, ¿no es cierto? El otro es, por ejemplo, el salarial. No es lo mismo si hay paritarias que si no hay paritarias, ¿no es cierto? No es lo mismo si la gente gana, no sé, un piso de 3.000 pesos u 8. Porque ese es un modo de distribuir riqueza en forma masiva. Y no es lo mismo si gana 8 o 15. Parece obvio, pero es uno de los modos de generar riqueza o de distribuir riqueza. El otro es una reforma impositiva que, insisto, tiene que cambiar el sentido, hay que gravar a los grandes patrimonios, a las grandes ganancias,
y desde allí el Estado, como distribuidor de la riqueza, tiene más capacidad para generar mejores salarios a los trabajadores del Estado, generar mucho más inversión en salud, que es otra forma de distribuir riqueza, que los ciudadanos del país, muy particularmente los sectores más modernos, más modestos, puedan tener mejor salud, más recursos a educación, porque la experiencia argentina es notable. Pasamos del 2 del PBI en los últimos años al 6,5 del PBI, hay muchísimo mejor servicio de educación y sin embargo nos falta mucho. Lo mismo ocurre con la universidad. Entonces el Estado tiene que jugar un papel mucho más activo, recoger riqueza de los sectores pudientes y distribuirla entre los sectores más modestos e incluso aliviar más a las capas medias e ir a una sociedad más democrática. Porque la democracia no es solamente votar cada 2 años con lo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Es parte del sistema. La democracia tiene que estar cargada de contenidos y de sentidos, y no hay democracia, ni siquiera libertad, o por lo menos es mucho más restringida cuando hay grandes desigualdades sociales, ¿no es cierto? No hay derechos sociales, entonces la democracia es una democracia empobrecida, ¿no? Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando de economía, pero quiero que maticemos con un poquito de cultura, ¿puede ser? Con mucho gusto. Tendrán que ver las dos cosas. Ya volvemos. Centro de Protección Urbana. 10 destacamentos móviles. 100 corredores escolares. 200 efectivos comunales. Cámaras de seguridad. Más de 400 gendarmes. 80 patrullas urbanas. Ministerio de Seguridad de la Nación, Municipio de Lomas de Zamora, Intendente Martín Insaurralde. Seguimos conversando con el diputado Juan Carlos Junio. Juan Carlos, cuando se envió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, se dijo que se tomaban elementos de aquel proyecto, que ya era antiguo, de reforma de la Ley de Entidades Financieras que había presentado Carlos Heller. ¿Alcanza con los elementos que un proyecto tomó del otro o la idea de los sectores cooperativistas es seguir impulsando esa reforma de la ley? Nosotros vamos a seguir impulsando, empiezo por el final de su inquietud, vamos a seguir impulsando, voy a tratar de explicarlo rápidamente. Sin embargo, nosotros apoyamos con una gran decisión el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por 2 razones. La primera es porque la Carta Orgánica del Banco Central que existía era un pilar del sistema neoliberal en el sistema financiero, acá y en medio mundo, porque era el libreto del consenso de Washington que los bancos centrales debían ser autónomos del poder político. Por lo tanto, tendrían que ser autónomos del poder democrático, pero en cambio debían estar vinculados a los grandes poderes mundiales del Fondo Monetario Internacional. Eso hacía que las políticas financieras, que son las que regula el Banco Central, y las políticas de los bancos, estén divorciadas de las políticas generales que establece el poder democrático elegido por el pueblo. Casi un enclave autárquico dentro Exactamente, un enclave autárquico. Esa famosa autonomía era un enclave, como usted muy bien dice. La ley, al derribar esa barrera con la nueva ley que votó el Parlamento hace 2 o 3 semanas, precisamente va a generar que la política financiera se fortalezca y que desde los bancos pueda haber líneas de crédito que ahora no hay para inversiones, por ejemplo, líneas de crédito para las regiones del país que en un país que tiene un desarrollo tan desigual como el nuestro hacen falta, tasas de interés que pueden ser orientadas y reguladas por políticas del Banco Central de la República Argentina, orientación del crédito hacia determinados sectores de la industria, del comercio, de los servicios o frente a determinadas necesidades sociales. O sea,
que las políticas de los bancos ahora van a tener una fuerte influencia del Banco Central con un sentido de Estado, con un sentido social. Así que nosotros desde ese punto de vista lo hicimos con una gran convicción, pero además porque se tomaron cosas de nuestro proyecto de reforma de la vieja ley de Martínez de Oz y Videla que fueron incorporadas. Así que por ambas razones nosotros lo apoyamos y lo votamos con gran convicción. Sin embargo, para terminar la idea, nosotros creemos que hay que terminar con la ley de la dictadura, no solo por razones simbólicas, porque es una rémora de una ley que firmó Videla y Martínez de Oz, sino porque la democracia se debe, una ley de la democracia para los bancos, para el sistema financiero, y que sea imperativo su cumplimiento, porque lo que establece la reforma de la Carta Orgánica son facultades para el Banco Central que antes no tenía. En cambio, una nueva ley de servicios financieros, como nosotros las denominamos, se transforma en obligatoria. En vez del podrá, va a existir un deberá. Por otra parte, en nuestro proyecto de ley hay una cantidad interesante de cosas muy valiosas que no están contempladas en la reforma de la Carta Orgánica. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de localización de sucursales. En nuestro proyecto se establecen mecanismos obligatorios para que el sistema financiero tenga una política de localización de sucursales pensando más en los lugares donde no es negocio para los bancos y en cambio sí tiene un sentido comercial, perdón, un sentido social de desarrollo de localidades que si no quedan postergadas, aisladas. Hoy que no haya un banco es un tema de gran atraso, porque el banco cumple una función muy integral que no es lo mismo que hace 30 o 40 años. Desde algo tan básico como pagar el sueldo, por ejemplo. Pagar los sueldos, todo el sistema de tarjetas de crédito, antes no existía, el sistema de cajeros automáticos, antes no existía, pagos de facturas. O sea, hoy el banco es una caja de resonancia, además de préstamos de todo tipo, que no son solo préstamos comerciales como en otra época, ni siquiera personales, ahora están todos los créditos vinculados a las tarjetas de crédito. Claro. O sea que la ausencia es como antes el correo, como si no hubiera oficina del correo, como era en una época, ¿no? Bueno, nosotros regulamos la venida de bancos extranjeros, nosotros tenemos una iniciativa mucho más fuerte en materia de defensa del consumidor, aunque ahora en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ya se da un paso y allí se contempla. Nosotros asignamos obligatoriamente recursos a las pymes, un 45% de todos los recursos del sistema financiero. La ley nuestra establece la obligatoriedad de asignarlos a préstamos a pymes, a créditos hipotecarios y a microemprendimientos. En fin, nosotros tenemos tasas, regulamos las tasas directamente con una franja que impide que haya excesos. En fin, nuestra ley contempla una cantidad de cosas, yo diría que es más completa, más avanzada aún, a pesar de que, insisto, la actual reforma es un gran avance y además genera un nuevo estatus jurídico y desarma la estructura jurídica, la arquitectura jurídica de la dictadura, ¿no? Que de algún modo fue la columna principal o el principal argumento de la ley de medios, ¿no? No se puede continuar con una ley que regula la actividad de los medios y que fue emanada durante un gobierno militar. Sí. Pensaba por qué una entidad vinculada a la economía, como el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, decide fundar un centro cultural. Muy bien. En realidad, nosotros somos un movimiento cooperativo de crédito, que ya tenemos un poco más de 50 años, se fundó en el 58, y efectivamente estamos vinculados a la economía, que es el crédito, que es un factor económico decisivo, claramente. Sin embargo, desde nuestros orígenes, la cultura fue un componente del movimiento cooperativo. Nuestras cajas populares, nuestras cajas de crédito que se integraban en los barrios de todo el país, siempre tenían un núcleo de asociados o del consejo de administración de la cooperativa que se ocupaba del crédito, se ocupaba de la cuenta corriente, de la caja de ahorro, de los problemas económicos del barrio, del pequeño comerciante industrial, pero también desplegaba actividades culturales, siempre, que el folclore, que el tango, que la charla, que la conferencia, sobre economía, polémica, fijación política
e ideológica sobre los problemas de la economía. Por lo tanto, la cultura para nosotros siempre fue un valor importante. Hasta que a fines de los 90, el que inspiró, Floreal Gorini, el Centro Cultural de la Cooperación, su creación, y también con un alto grado de maduración del movimiento cooperativo, o sea, de posibilidades de recursos económicos y humanos, en medio de un gran auge de las ideas y valores del neoliberalismo, asumió que en ese sentido había una derrota de los movimientos populares en el mundo entero, también en la Argentina, de los valores solidarios, volviendo al inicio de nuestra charla. Entonces, bueno, ¿por qué no? Hay un tema cultural, hay una derrota cultural. Yo suelo decir que acá ganó Neustadt, ¿no es cierto? Señora, su teléfono, si tiene que andar, no importa si es italiano, japonés o hecho en la Argentina. Señora, doña, todo eso eran valores culturales que se impusieron. Por eso es que se avanzó tanto radicalmente en la Argentina. Bueno, así nació la idea de hacer un centro cultural que sea una contribución a la generación de nuevos valores culturales, a una nueva camada de artistas, intelectuales, de las jóvenes de las ciencias sociales, y bueno, y tuvimos la posibilidad de hacerlo en la calle Corrientes y ahora tenemos ya un centro cultural muy trascendente, muy importante. Y con una responsabilidad importante, ¿no? Porque justamente suceder a aquel que le da su nombre hoy al centro cultural, ¿no? Sí. Yo estoy en el movimiento cooperativo desde mi adolescencia, desde los 16 años, hace mucho. De forma tal que trabajé toda mi vida con Floreal Gorini y cuando él falleció me tocó a mí reemplazarlo, lo cual fue una gran responsabilidad, un gran honor. Todos nosotros que dirigimos este movimiento cooperativo, no solo que lo respetamos como nuestro mentor, como nuestro formador, sino siempre lo amamos mucho, así que para nosotros, para mí personalmente, fue un valor muy importante. Trato de hacerlo siguiendo precisamente la inspiración y los valores de Floreal, ¿no? Juan Carlos, estamos cerca del cierre, pero usted es profesor universitario de Historia, y yo quisiera saber, cuando transcurran 100 años, ¿cómo se va a recordar este momento de la Argentina? Cuando de un lado escuchamos decir que Argentina creció y mejoró muchísimo, y del otro lado nos dicen, no, es populismo que va a explotar dentro de poco tiempo. Siempre va a haber visiones ideológicas de la historia. Dentro de 100 años, yo diría que dentro de 1000 también. En el 3000 también, diría Discépolo. Seguro. Porque es ideológico eso y cada uno lo ve de su ideología. No hay objetividad en la historia. El que diga que es objetivo, francamente yo creo que no es honesto. Lo que hay que tener es una honestidad intelectual en la selección y en la ponderación de los elementos de la historia. Yo creo, en mi opinión, y desde mi ideología y desde mi compromiso, yo creo que se va a ver como un momento. Yo creo que hubo un gran punto de ruptura en la Argentina, que fue el 2001, que fue la eclosión de un modelo económico y cultural, que además fue la eclosión en todo el continente. Por lo tanto, imagino, en de imaginar que se va a ver como un momento de ruptura, con un proceso regresivo y muy dañino y evidente, porque explotó, como un momento de unidad latinoamericana, ¿no? Porque hay un fracaso de la propuesta neoliberal en todos los países del continente, yo creo que del mundo, y lo que ocurre en Europa ahora es demostrativo, y el inicio de una etapa nueva desde el punto de vista político, cultural, con la emergencia de grandes líderes nacionales, que además con una fuerte tendencia a unirse y a recuperar el momento fundacional de la patria, que fue